sumamente importante, y creo que el domingo anterior al que pasó les hablé de las señales, ¿no? De una de las señales, y esa señal que hablé es de los falsos profetas, los falsos maestros. Y quiero seguir con este tema porque hay algo que quizás por ahí no lo tomamos como tiene que ser, pero es nocivo para la vida del cristiano. Y hay una corriente dentro de tantas que hay, que están metidas dentro de la iglesia cristiana evangélica, y que se les llama judío mesiánico. Y ustedes dicen, ¿cómo es la cosa? Si nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el que levantó y es el que funda la iglesia cristiana, ¿sí? Cristiana. Nosotros lo ponemos evangélica para diferenciarnos, pero la verdadera iglesia es la iglesia cristiana, porque Cristo es el que se entregó por cada uno de nosotros. Y los apóstoles que estaban al lado de Jesús, y aún Pablo, que después fue llamado, no se lo nombra en la Biblia como judíos mesiánicos, siendo judíos. Y ustedes dirán que tiene que ver, y sí, hay muchos que salen a enseñar y hablan en hebreo, y la palabra de Dios, a mí cuando me predicaron a Cristo, me predicaron en mi idioma. ¿A vos? Amén. En castellano. Y por ahí hay muchos pastores que introdujeron esto dentro de la iglesia y hasta llegaron a circuncidarse. Entonces, la Biblia es muy clara. La Biblia nos muestra que nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cosas, y que pueden arrastrarnos al error, porque la palabra de Dios, si es judío, va a convertirse al cristianismo. No hay vuelta de hoja. O me convierto a Cristo o no me convierto. Soy hijo de Dios gracias al sacrificio de Cristo, o no soy hijo de Dios. Esto es muy claro. Y para esto vamos al libro de Gálatas, y vamos a leerlo ahí en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9 del primer capítulo del libro o de la carta a los Gálatas. ¿Lo tienen? Amén. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza Pablo en este versículo diciendo: estoy maravillado, o en una palabra, estoy asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, no es que haya un evangelio distinto. El evangelio es aquel que Cristo mandó a predicar, ¿sí? A predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. No hay otro evangelio que se predique, sino que las buenas nuevas de salvación. A este Cristo crucificado, a este Cristo sepultado, a este Cristo resucitado, y está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. Mire, Pablo estaba ahí llamándole la atención a esta iglesia, a esta congregación. Y dice el versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y acá dice una palabra fuerte, anatema. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Condenado. Condenado. Están condenados por Dios, no por los hombres, por Dios. Dice que había ciertos grupos de judíos que iban y que arrastraban
a la corriente y le decían que si no era solo necesario aceptar a Jesucristo en su corazón, sino que tenían que circuncidarse. Entonces, si yo acepto el judaísmo, tengo que entrar y circuncidarme. Entonces estoy dejando de lado lo que Cristo hizo para meterme bajo la ley. Tengo que obedecer los mandamientos, tengo que obedecer la ley. No quiere decir que no la obedezcamos ahora, pero tenemos que ir bajo la ley, bajo el antiguo pacto y no bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado con las personas que predican y hablan como si fuera que el hebreo fuera fácil de pronunciar. Si nosotros vamos y leemos la historia, la palabra en hebreo, el hebreo tiene todo consonante, no tiene vocales. Pero por ahí decimos Yoshua Jamasías, Jesús el Mesías. Está bárbaro que uno aprenda, que uno se meta para estudiar, para aprender más profundamente lo que es Cristo, lo que fue Cristo, pero no es para que nosotros prediquemos, no es para que nosotros lo traigamos a nuestra vida y no es para que nosotros practiquemos lo que es el judío mesiánico. Y así hay muchas cosas. Pero yo veo en distintos lugares y cuando voy por ahí se han formado congregaciones. ¿Y saben qué hacen? Y celebran las fiestas judías. Las celebran. Cuando Cristo Jesús dijo que esta es, cuando habla de la institución de la Santa Cena, ¿qué dice? Él dice que esta es mi cuerpo, que por vosotros tomad, comed. Y esta es mi sangre, que por muchos se derrama, bebed de ella. Ese es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en el cual Dios nos llamó y es en Cristo Jesús. Por eso Pablo estaba exhortándoles, diciéndoles, ¿por qué se dejan arrastrar? Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Y hay personas y hay pastores que conocen bien la palabra de Dios, pero no sé qué pasa. Son seducidos, son llevados o son arrastrados por una corriente que viene. Hubo una época acá que era una corriente terrible. El mesianismo era algo cotidiano. Y sin embargo, si leemos acá lo que dice Pablo, está hablando fuerte y habla de que uno es anatema si predicamos otro evangelio distinto al que hemos sido enviados para predicar. Un evangelio diferente, no es que haya otro distinto ni diferente, el evangelio es uno solo. Pero metemos cosas que alteran, que hieren y que llevan a la condenación. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos, y más en este tiempo, que se van a levantar falsos maestros aún más de lo que había antes. Se van a levantar falsos profetas aún más de lo que había antes. Y la palabra de Dios dice que van a hacer señales tremendas. Se van a sanar los enfermos. Aún van a resucitar muertos. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Porque dicen que empezarán a predicar algo distinto, algo diferente, y lo están haciendo. Están predicando diferente con tal de arrastrar gente a las iglesias, con tal de acaparar cantidad. No importa cómo lo hagan, lo interesante es que las iglesias, las congregaciones se llenen. Y no estoy en contra de las congregaciones grandes, no estoy en contra de que se llenen o no se llenen, sino que estoy en contra de aquellos que no predican la verdad de Cristo. Aquellos que se desvían y desvirtúan la verdad del Evangelio. Aquellos, ahí vuela una mariposa, aquellos
que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Amén? Acá dice, como antes, el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea, es fuerte, ¿no? Sea condenado. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos que meternos, saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aquellos que se pasan predicando un montón de cosas y no predican la santidad. ¿Y qué es ser santo? ¿Y qué es la santidad? La santidad es empezar a dejar las cosas viejas para meterse en las nuevas. Porque dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, cuando entra a nuestras vidas, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Y a qué se refiere? ¿Acaso me va a cambiar las facciones? No. Lo que hace todo nuevo es lo que hay acá adentro. Y si yo me lleno de Dios, mi vida se va santificando. Y si yo no me lleno de Dios, mi vida no se va a santificar. Si yo busco y anhelo más de Dios, es cuando más Dios me va a dar la autoridad y cuando Dios me va a dar la capacidad para poder soportar todo tipo de tentaciones. Para ser libre, porque Él me llamó a ser libre. Y yo tengo que ser libre ¿de qué? Del pecado. ¿Libre de qué? Del odio. ¿Libre de qué? Del rencor. ¿Libre de qué? De la avaricia. ¿Libre del egoísmo? Tengo que tener una libertad a la cual Dios me llamó. Libre de ser malo. Libre de ser perverso. Libre de mirar cosas que no tengo que mirar. Libre. Dios me hizo libre. Pero es que yo soy flojito. Pero yo no puedo. Algunos nos parecemos al Chavo, ¿eh? Esa está batida. Si Dios nos hizo libres, no sigamos atados. Si Él cortó la atadura que nos liga al mundo y al pasado, la maldición que había sobre nosotros fue sobre Él, dice la palabra de Dios. Y Él es el que se entregó por cada uno de nosotros. Y Él viene y trae liberación a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Por qué predicamos un evangelio distinto? ¿Por qué pasamos la vida predicando prosperidad? Y yo veo que hay muchos que predican prosperidad. Yo sé que Dios prospera. Y gloria a Dios, Dios prospera. Lo creo. Si Dios es un Dios rico. Pero a mí Dios no me mandó a predicar eso. Yo sé que Dios sana, pero Dios no me mandó a predicar la sanidad. Y nos pasamos predicando sanidad. Vení que hoy es miércoles de liberación. ¿Por qué? ¿Dios no libera los otros días? Vení que es domingo de unción. ¿Por qué? ¿Dios no te unge otro día? Vení que Dios te va a prosperar. Vení que Dios te va a sanar. Sí, Dios sana, y yo creo. Y vemos los milagros que Cristo hizo. Y vemos los milagros que Dios siguió haciendo y que Cristo sigue haciendo en este tiempo. Sí, lo creo. Pero lo que Dios nos mandó no es a predicar ni sanidad, ni prosperidad, ni judío mesiánico, ni la universal, ni nada. Miren, la universal usted lo escucha predicar, predican bárbaro. Tienen un carisma extraordinario. Y la iglesia está llena. Pero hay cosas que no van con la palabra de Dios. Hay cosas que no van con lo que dice la palabra de Dios.
están fuera de la voluntad de Dios, están fuera de la palabra. Si predican, claro, nombran a Cristo, nombran a Dios, nombran al Espíritu Santo, pero te hablan del manto de la unción, de la rosa, del camino de la sal, del aceite, del agua. ¿Y dónde está todo eso? ¿Acaso Cristo predicó de eso? ¿Acaso Cristo predicó del manto de Elías? Porque ahí sacan eso, el manto de la unción. O cuando alguien tocó el borde del manto de Jesús, sí, hay poder ahí. Pero en eso es fetichismo, eso es curanderismo puro, eso es brujería pura, no es de Dios, no viene de Dios. Porque Dios habla y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Amén. Pero eso es a los que creen en mi nombre, dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No puede haber tantos evangelios, hay un solo. Y está centrado, intronizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Después tantas cosas que si me pongo a hablar no terminamos más. Quiero que vayamos la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Esto me gustaría que después lo lean completo a este pasaje, el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Ella aclara muchas cosas. Dice el primer versículo del capítulo 2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Introducirán, dice. Y de la única forma de introducir, ¿cómo es? Engañando. Predicando, teniendo apariencia de piedad, teniendo apariencia de amor, predicando a Dios, pero metiendo lo que no es de Dios. Hoy las congregaciones están atestadas de cosas y de costumbres que vienen del mundo. Ah, porque la visión se la dio a fulano, yo la tomo. Ah, porque la visión se la dio al coreano, yo la tomo. Ah, porque la visión se la dio al colombiano, yo la tomo. Porque la visión se la dio al mexicano, yo la tomo. No es así. En cada lugar donde hay una congregación, Dios le da una estrategia y le da una visión para ese lugar, al ministro, al maestro, al pastor. Dios lo hace, ¿lo creen? Dios revela cosas que hay en el lugar. Dios revela cuando hay personas que no están acorde a lo que Dios quiere, o cuando vienen personas acá. Dios revela y muestra, ¿no? Hay un cortocircuito. Hay un choque espiritual. Hay algo que sabemos que cuando no viene de Dios salen como un avión, porque Dios lo saca, no porque yo lo he hecho. Y no porque otro pastor o otra pastora lo eche, no. Salen porque saben que no pueden soportar la presencia de Dios. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Amén. Miren, Pedro estaba hablando de esto y está diciendo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Miren, muchos, y esto quiero que entendamos, este tiempo aún más se han levantado falsos apóstoles, se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos evangelistas y han venido a nuestro país personas que predicaban algo que no era de Dios. Hace tiempo, mucho tiempo, nuestro pastor dice: este pastor que viene no tiene nada de Dios. Casi lo crucifican al pastor Dardo Lázaro. Vino uno de la raza amarilla y trajo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y cuando el pastor Dardo Lázaro dijo: mira, esto no tiene nada de Dios, muchos se le pusieron en contra. Y resulta ser que después un pastor coreano lo llamó de la iglesia coreana de nuestro país y le trajo libros y le dijo: ese hombre fue expulsado de la pastoral de Corea porque estaba predicando brujerías y hechicerías, metía eso dentro de la iglesia. Ah, pero predica bueno, predica lindo. No tiene nada que ver si predicas bonito o predicas feo. Lo que tiene que ver es si predicas la verdad de Cristo Jesús. Si predicas a Cristo, a este crucificado, pero también a este resucitado, dice la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Y la palabra de Dios dice que llamemos al arrepentimiento, que se arrepientan todos aquellos que están en la oscuridad y que están en pecado y que reconozcan en Cristo su Salvador. Eso es. Ah, pero ¿quién le voy a decir? Vos estás en pecado, Podría decirle: Dios te ama. Él murió por vos y por mí en la cruz. Él dio su vida y derramó su sangre para traer redención a nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Y dice el 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿nos va a perdonar a nosotros si erramos? Si predicamos otra cosa que no es de Dios, si predicamos un evangelio distinto al que Dios nos mandó. Si no perdonó a los ángeles, ¿nos va a perdonar a nosotros? ¿Va a perdonar a aquellos que se equivoquen, aquellos que lleven y no digan la verdad, aquellos que prediquen un evangelio light, liviano? No, pero Dios no te va a condenar. No, pero Dios, no. Tenemos que decir la verdad. Porque Cristo se enfrentó a los escribas y a los fariseos y les dijo de todo. No le dijo que eran bonitos. No le dijo: ustedes están bárbaros, porque predicaban algo distinto. No predicaban la verdad de Dios. No hacían la voluntad de Dios. Ellos predicaban diferente. Ponían cargas sobre el pueblo que ni ellos no podían mover un dedo, dice la palabra de Dios, para levantarla. Y Cristo Jesús les dijo: ¿qué? Generación de víboras. ¡Ay, qué feo es! Sepulcros blanqueados. Ah, pero eso es fuerte, pastor. Tienen apariencia por fuera, pero por dentro. Tengamos cuidado. Es tiempo de meternos de verdad en la palabra de Dios. Es tiempo de dejar muchas cosas de lado, porque estamos más preocupados por lo que podemos lograr aquí que lo que podemos lograr en los cielos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros nos preocupemos por hacer riquezas, ¿dónde?
Ah, pero no puede haber ningún rico, sí. Ah, pero Dios, sí, Dios prospera. Pero que eso no te quite la atención hacia Cristo Jesús. Que eso no te arrastre, porque Dios te ha llamado para hacer, para Él, para trabajar para Él. Dios te llamó, dice la palabra de Dios, que Él nos eligió o nos escogió. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para este tiempo. Ah, pero Dios a mí, no, Dios te llamó. Ahora yo tengo que aceptar el llamado de Dios. Y cuando acepto el llamado de Dios tengo que meterme, tengo que interiorizarme, tengo que saber lo que dice para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tengo que conocer bien, profundo, lo que la palabra de Dios me va diciendo y me va armando en mi vida, va llenando mi vida y mi corazón. Tengo que saber lo que Dios quiere y tengo que agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y por más que venga algún descolgado y me diga, oh, mirá, que no es así porque hay un pajarito que me habló. No hay ningún pajarito. El Espíritu de Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro corazón. Él va a poner para discernir, dice la palabra de Dios, para discernir lo que es bueno y lo que es malo, para pesar los espíritus, para saber cuando te están hablando algo que no es de Dios, porque eso impacta en tu vida, porque eso te provoca un cortocircuito. No es que yo sea mejor que los demás, y quiero que lo sepan. No es que yo sea el santo de los últimos días, que hay por ahí un montón. Pero a mí, cuando escucho a alguien decir cosas, por ahí miro en la televisión y algunos programas o la radio, y que predican a Cristo, entro en cortocircuito yo. Porque en la Biblia no dice lo que están diciendo. En la palabra de Dios no dicen lo que ellos están diciendo en ese momento. Y yo pregunto, ¿de dónde lo sacaron? Entonces tenemos que entender que se van a levantar, y hay personas, y muchas, que hacen milagros. Ustedes no se acuerdan hace un tiempo atrás, y que lo toman como un dios, al Sai Baba, que mira nada más y las cucharitas se doblaban. Y que poné tu reloj, se va a convertir en un reloj de oro. ¿Eso quiere Dios? Y muchos van a ser seducidos por eso. Porque van a amar más la mentira que la verdad. Y nosotros tenemos que amar más la verdad, mucho más, y despreciar la mentira. Aborrecer la mentira. Porque aborrecer es odiar la mentira. No al que te miente, sino a la mentira. ¿Amén? Así que en ese tiempo ya había falsos maestros. Y hoy hay mucho más. Si alguno les predica algo diferente, no le crean. Si alguno viene Miren, el mundo se está preparando. Y muchos quizás tomaron a risa a un personaje que dijo que compró un terreno en la luna. Y es verdad. Hay muchos que están comprando terreno en la luna. Hay otros que irán a comprar terreno en Marte. ¿Por qué? Porque creen que van a zafar o creen que se van a librar del juicio que viene. ¿Se creen que pueden escapar de Dios? ¿Acaso es Dios de la tierra nada más? ¿O es Dios de toda la creación?
Y Dios dice en su palabra, aunque te remontares a las estrellas y allí hicieres tu nido, de allí te derribaré. Amén. ¿Y quién predica eso? Y otros están preparando que los extraterrestres que aparecieron, que vienen, que los platos voladores. Y saben una cosa, muchos estudian eso y se van a muchos que se van y duermen ahí en el Uritorco, en Córdoba. Y que vienen luces. El otro día estaba mirando un programa ahí, que en distintos lugares cómo hacían dibujos en el cielo y en los sembrados, lo que dejan esos dibujos. A mí lo que me tiene que interesar es lo que Dios me dice. Lo que me tiene que importar es que el fin se acerca. Y dice la palabra de Dios que la ciencia va a avanzar mucho, a pasos agigantados. Y no habla solo de la ciencia de la medicina, sino que habla de la ciencia del ocultismo. Los científicos que estudian la Tierra, los movimientos, las estrellas. Pero también están los que estudian el zodíaco. ¿En qué luna estás? Los que... Yo antes de conocer a Cristo leía el horóscopo. Yo creía, voy a tener un día espectacular. Y un día pleno para el amor. Dice, siempre habla del amor ahí. Qué estupidez, qué locura. Y la gente cree. ¿Saben cuántos nacieron el mismo día que nací yo? ¿O en el mes? Y en cada mes tiene su signo del zodíaco, y es un Dios ese. Y algunos están ahí, a ver qué me dice. Y no van a la palabra de Dios a ver qué me dice Dios. Y yo creía que me iba a ir bien en el amor cuando leía eso, yo salía con una chica y salía con la otra y tomate la de acá, flaco, atorrante. Porque era así yo, como yo la creí que era. Así que tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios es uno solo. El Dios que nos salvó. El Dios que nos amó. Hay dioses a montones. A montones. Pero no es el Dios. Los dioses que hay no se comparan con el Dios de toda la creación. Ese Dios que nos amó desde el principio. Ese Dios que pensó en un plan de salvación para nuestras vidas. Ese Dios que pensó en vos y en mí para que hoy estemos aquí. Y no es casualidad. Él encausa las cosas. Ese Dios que nos amó a pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestras locuras, a pesar de todas las porquerías que ingeríamos, a pesar del alcohol, a pesar de la droga, a pesar de ser malos, a pesar de no perdonar, Dios nos amó. Y a ese Dios es el cual yo predico. Porque yo sé lo que Dios me perdonó. Y yo sé cuánto me ama. Y yo sé que cuando le pido cosas, Dios está. Cosas que son de agrado y voluntad de Él. Yo sé cuando voy a Dios y le digo, Señor, si vos me despertaste a tal hora es porque tenés un propósito. ¿Saben? A mí los domingos me gusta dormir. Aunque me despierto casi siempre a la misma hora. Pero me gusta dormir, después sigo durmiendo, miro el reloj y sigo. Pero cuando Dios te llama, no podés seguir. Y ahí es donde tenés que decir, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que querés decirme? Eso es Dios. Y Dios te habla siempre. Y Dios te habla con amor, Dios te tiene paciencia, pero no juguemos
con la paciencia de Dios. Porque un día se termina la paciencia. Y terrible lo que viene si no obedecemos a Dios. Pero quiero advertirles esto. Acuérdense, judíos mesiánicos, nada tienen que ver con la palabra de Dios. O estamos con Cristo o estamos bajo la ley. O estamos en el nuevo pacto o te quedas en el antiguo pacto. Pero Cristo trajo redención a nuestras vidas. Hay personas que están con la, yo les llamo bufanda, pero no tiene otro nombre. Se cuelgan acá, los judíos, porque creen que con eso son más santos. No es así. No es así. Y si Dios hoy te está hablando y te está advirtiendo, es para que prestes atención, porque no quiere que te pierdas. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Eso quiere Dios. Dios es misericordioso. Y este es el tiempo de entender que Dios nos llama. ¿Amén? Amén. Así que presta atención a lo que Dios te dice. Y obedece a la voluntad de Dios. Él nos da la oportunidad de estar, de andar y de entender que Él nos amó y que Él nos trajo hasta aquí para bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Yo les voy a pedir que ustedes en su casa lean la segunda carta de Pedro, el segundo capítulo, y van a entender que es fuerte y que eso es lo que hoy está sucediendo. Porque dice en el versículo 17 del capítulo 2, y con esto terminamos: estos son fuentes y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Habían huido del error y tratan de seducirte. Y esto va a pasar en estos tiempos. Dios nos sacó del error. Yo creía, yo hablo de mí, yo creía que una imagen me hablaba o me bendecía. Yo creía que alguien que estaba allí, hecho de yeso o de bronce, crucificado, me estaba mirando y me estaba escuchando porque iba delante de eso. Pero Dios me sacó de ese error. Porque Dios condena a aquel que se postra delante de una imagen, la adora o le pide cosas y la honra. Eso lo condena, eso lo dice la palabra de Dios. Pero Dios nos sacó de ese error y nos trajo a la verdad de Cristo, a la verdad del Evangelio. Y este es el Evangelio, que Cristo Jesús murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros. Y que no nos dejó solos, sino que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Cerra tus ojos. Dice que hoy es el día. Y la palabra fue enviada hoy. Y la palabra es predicada hoy. Y Dios advierte. Y Dios cuando habla, a uno lo pone por atalaya. Y cuando uno ve el peligro, dice la palabra de Dios: yo te puse por atalaya. Y si vieres el peligro y no apercibieres y no avisares a los demás
la sangre de ellos será sobre tu cabeza. Pero si tú avisares y ellos no te obedecieren, y ellos no te oyeren, ellos no te hicieren caso, vendrá sobre ellos lo que viene, pero tú habrás librado tu alma. Señor, tú eres Dios, poderoso, gracias, victorioso, amoroso y misericordioso. Señor, tu palabra es viva y eficaz y cumple el efecto para el cual es enviada. Señor, en este tiempo, tú lo has dicho, tú lo dijiste desde antes, mucho antes de que nosotros llegáramos a este camino. Tú le dijiste a tus discípulos que vendrán falsos profetas, falsos maestros, y que engañarán, si les fuere posible, aún a los escogidos. Señor, y en este tiempo se están levantando, y se han levantado falsos maestros, y se han levantado falsos profetas, y se han levantado falsos ministros, no predicando la verdad, sino tomando parte de ella para engañar. Señor, guíanos, ilumínanos, llénanos, danos la gracia. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder resistir a toda palabra ajena a tu voluntad. Ayúdame a conocerte, ayúdame a conocerte aún más. Señor, y tú me has llamado para este tiempo. ¿Sabes, Dios? Y aquí hay muchos que tú has llamado para este tiempo, que tú los llamaste hace mucho tiempo ya, Señor. Tú lo sabes, porque tú me lo mostraste. Y han esquivado, y han dejado pasar el tiempo, por distintas cuestiones, porque quizás les llamó más la atención otras cosas que tu obra. Pero Señor, te ruego que tengas misericordia de cada uno de ellos, y que en este día, Dios, tu unción pudra todo yugo de indiferencia para con tu obra, para contigo. Tu unción pudra todo yugo de egoísmo. Señor, que se derribe toda barrera y todo obstáculo, todo impedimento. Señor, que dejemos de poner en primer lugar las cosas que van a perecer, las cosas pasajeras, y que realmente pongamos a ti en nuestro corazón en primer lugar. Porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas las demás cosas te serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios sobre todas las cosas. Antes que la familia, antes que la industria, antes que todas las cosas, antes que la casa, antes que el auto, primero es Dios sobre todas las cosas. Y yo creo en tu palabra. Primero tiene que estar tú, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice y haz que haya un despertar, un nuevo despertar, un deseo ardiente, ferviente, de buscar y de honrar tu nombre, de engrandecer tu nombre y santificar tu nombre. Señor, desechamos todo aquello que no viene de ti. Señor, líbranos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Señor, que cuando vengan podamos estar firmes en la fe, en la esperanza y en la confianza que eres tú, oh Dios. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Seguí con tu mente en Dios, seguí ahí. Él está aquí, Él está tocando tu vida.